Muy buenas, hoy estamos con Alfonso Prim. Alfonso es ingeniero de formación y es emprendedor de vocación y es el fundador de Innocabi, donde asesora a empresas y emprendedores a lanzar un negocio al mercado. Además tiene un podcast de emprendimiento y marketing online muy bueno, en el que además he tenido el placer de ser entrevistado. Muy buenas, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí y de volver a hablar contigo. Y bueno, el podcast, si es bueno porque la gente que viene lo hace bueno, no por mí. ¿Y por quién lo lleva? ¿Y por quién lo lleva? Yo procuro estropearlo lo menos posible. Bueno, Alfonso, a ver, yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, como emprendedor y bueno, y de lo que has aprendido también en las entrevistas de tu podcast, ¿cuáles crees tú que son las estrategias más efectivas para lanzar un nuevo negocio? Vale, bueno, pues lo primero que aconsejo o que yo mismo cuando voy a lanzar un negocio miro es que de verdad esté solucionando un problema real que existe para alguien. Es Ujú, importante las dos cosas porque hay muchos problemas por ahí que existen, pero no son importantes para nadie, con lo cual de ahí un negocio tampoco puedes sacar. Entonces, tiene que haber un problema, tiene que ser importante para alguien y luego tiene que haber alguien gastándose algo de dinero en solucionarlo, porque si no, ese factor también es importante cuando quieres lanzar un negocio. ujú, Entonces, primero que haya un problema, luego que haya gente ahí fuera dispuesta a solucionar ese problema y que además estén dispuestos a invertir algo de dinero en solucionarlo. Entonces, creo que esas son tres claves muy importantes a la hora de plantearte por lo menos si un negocio tiene sentido o no. Porque hay muchos ujú. negocios también que en tu cabeza funcionan muy bien, pero luego sales ahí fuera y dices, ¿y a quién le vendo esto? O no encuentro a quién vendérselo, o se me hace muy difícil encontrar clientes, ¿no?, para ese negocio. Entonces, bueno, pues eso también son pistas que te da el mercado, Ujú, de que quizá pues, la idea que tenías en tu mente no es tan buena como parece, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que eso es la clave. Salir ahí fuera, hablar con gente, ver qué se está haciendo en el mercado, porque muchas veces, perdón, también creemos que no haya competencia en el mercado, pues es algo muy bueno. Y eso pues quiere decir dos cosas. Una, o que has dado con algo que nadie más ha dado en el mundo y eso pues las probabilidades son bastante bajas teniendo en cuenta la cantidad de gente que estamos en el mundo. O dos, que sea un negocio tan malo que los que lo han intentado se han tenido que salir porque no funcionaba, ¿no? Entonces, siempre es bueno, pues mirar un poquito qué hay ahí fuera y si hay algo de competencia, pues es más probable que haya mercado, ¿no? Y a pesar de que somos un poco reticentes a que haya competencia, ya ha encontrado a alguien ese negocio, ¿no? Bueno, pues eso también nos puede dar muchas pistas para que efectivamente haya mercado, haya clientes y haya gente dispuesta a gastarse dinero. Entonces, ujú. yo creo que haya algo de competencia es bueno, que encontremos un buen problema, que encontremos clientes y luego que seamos capaces de llegar a ellos y que estén dispuestos a gastarse dinero. Creo que encontrar esas claves es fundamental a la hora de, bueno, de valorar una idea de negocio, por lo menos. No sé si me he Ujú. ido por las ramas o... No, perfectamente. Y te quería preguntar sobre lo que has dicho. ¿Cómo podemos detectar de antemano si la gente va a estar dispuesta a gastarse dinero en eso? Has hablado de la competencia. ¿Hay otros elementos más que nos indiquen que la gente puede estar dispuesta a gastarse dinero para solucionar ese problema? Sí, pues a ver, lo primero, bueno, a mí me gusta mucho la metodología Lean Startup porque es una metodología donde se emplea mucho el sentido común al final. Entonces, es ir haciendo las cosas paso a paso, ¿no? Y el primer paso es ese precisamente, intentar crear experimentos y testar ahí fuera hipótesis que tú tienes en tu mente para saber si son ciertas o no. E intentando gastarte la menor cantidad de dinero y de tiempo y de esfuerzo y de ilusión posible, ¿no? Ujú, Entonces, hay que generar experimentos que te permitan aprender lo más rápido posible. Entonces, si queremos ver si la gente está dispuesta a gastarse dinero en una idea que nosotros tenemos, pues para eso nos viene muy bien estudiar el mercado. ¿Qué hay ya? Y luego hablar con potenciales clientes, personas que cumplan ese perfil de cliente objetivo que nosotros nos hemos marcado y hablar con ellas. Ver qué soluciones están, bueno, primero ver si tienen identificado ese problema que nosotros queremos resolver, porque eso es muy importante. Hay gente que tiene un problema y no lo sabe, entonces ir a convencerles de que tiene un problema a una persona que no sabe que tiene un problema es muy complicado. Entonces ujú, esas personas tienen que saber que tienen ese problema, identificarlo
y luego, hablando con ellas, ver de qué manera lo están resolviendo. Lo más habitual en tecnología suele ser, no, pues yo uso un Excel donde ahí me apunto no sé qué y con fórmulas pues me hago mis cálculos y tal. Bueno, pues eso nos puede dar una pista de que esa persona ha invertido un tiempo, al menos creándose un Excel que le soluciona una parte de ese problema o el problema completo, y entonces ya está empleando soluciones pues, que le ayudan, ¿no?, en su día a día. Y si además está empleando otras herramientas donde encima se está gastando algo de dinero, pues eso todavía nos da una pista más potente aún de que quiere solucionar ese problema, de que ha mirado qué hay en el mercado y ha encontrado una solución. Si se está gastando dinero es muy útil saberlo, y luego es muy útil saber cómo están empleando esa herramienta. Qué cosas son buenas, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan de esa herramienta, para que si nosotros vamos a hacer una solución que intente solucionar ese problema, pues conocer qué hay en el mercado, qué les gusta a los clientes, qué no les gusta, nos va a dar muchas pistas para construir un producto o un servicio que sea mejor que lo que hay ahí fuera. Entonces siempre es muy importante intentar salir al mercado, encontrar clientes y hablar con ellos. Y claro, y lo que hacen muchos emprendedores cuando lanzan un negocio, corrígeme si me equivoco, es nada de esto, ¿no? De lo que tú acabas de contar, ¿eh? Claro. Lo lanzo y me tiro a la piscina, ¿no? Y a veces la Sí, piscina está vacía. efectivamente, sí. Lo habitual suele ser eso, ¿no? Bueno, y yo he cometido muchísimos errores como la mayoría de emprendedores, que tú te crees que tienes una idea en la cabeza que la va a petar y entonces estás convencido y dices, venga, esto va a ser, esto va a ser. Y entonces te pones a construirla si es un producto, o te pones a crear el servicio si es un servicio, creas tu web, creas todo, te tiras, yo qué sé, 3, 6 meses, 9 meses desarrollando ese producto y luego lo lanzas al mercado. ¿Y qué pasa? Pues en general no suele pasar nada. Es decir, no vendes nada, a nadie le interesa, no estás posicionado, no tienes una comunidad ahí a quien vendérselo. Entonces, lo que suele pasar es eso, ¿no? Claro. Eso es lo más habitual, vamos, que nos ha pasado a todos los que hemos lanzado un negocio alguna vez, que es Claro. creerte que tu idea es la repera y luego pues darte cuenta de que no. Claro, y eso lo que trae son frustraciones, pérdida de mucho dinero, de mucho tiempo. Entonces, precisamente Claro, por eso es tan importante hacer lo que tú estás comentando, ya sea claro. para lanzar un nuevo negocio al mercado o un nuevo producto, ¿no? Una empresa que ya está funcionando y quiere lanzar un nuevo producto, una formación, un servicio al Sí, mercado. eso es, Ujú, intentar testar, pues eso, si ya eres una empresa que está funcionando o un profesional que tiene algún servicio que ofrecer y que está trabajando con personas, pues bueno, hablar con esas personas, o muchas veces incluso los propios clientes te van pidiendo cosas que pueden complementar tu oferta de servicios o de productos. Entonces, bueno, pues tener las orejas bien abiertas siempre viene bien, y escuchar lo ujú. que te va diciendo la gente y de paso, pues hacer preguntas también que te vayan ayudando, pues eso siempre es muy interesante y muy bueno, porque te pueden dar muchas pistas para crear nuevas líneas de negocio, nuevos productos, nuevos servicios. O sea que Ujú. siempre las orejas ahí despiertas. Muy bueno eso. Y Alfonso, tú llevas con tu podcast de emprendimiento y marketing desde marzo de 2019. Llevas unos 140 episodios, muchos invitados de muchos sectores muy diferentes. ¿Qué te ha aportado el podcast en todo este tiempo? Pues sobre todo lo que más me ha aportado es conocer gente que de otra forma me hubiera sido mucho más difícil, ¿no? O quizá que nunca hubiera conocido, porque la excusa del podcast es muy buena pues para hablar con gente interesante en diferentes sectores, ¿no? Con los que yo muchas veces no tengo ningún tipo de relación. O sea, ha habido Ujú, gente, bueno, la mayoría de la gente que ha visitado el podcast, yo no había hablado nunca antes con ellos. ujú, Entonces, conocer personas que son muy interesantes, que tienen una historia detrás chula, pues de emprendimiento, o que simplemente que saben mucho de su sector o del trabajo que desempeñan, pues eso al final es muy útil, es muy interesante para mí porque, bueno, igual es que soy un poco cotilla, pero me gustan mucho, ¿no? Conocer experiencias de personas, de cómo han lanzado negocios, de cómo los han cerrado, de qué cosas les han ido bien, qué cosas les han ido mal, qué han aprendido, cómo, yo qué sé, cómo han generado comunidad, cómo han lanzado, cuál ha sido el producto mínimo viable que hicieron en su día. Todo ese ujú. tipo de cosas creo que dan muchas ideas, ¿no?
Entonces les dan muchas ideas a las personas que están escuchándolo y me dan muchas ideas a mí también, porque al final yo soy emprendedor y igual soy un poco disperso, pero me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y lanzar muchos proyectos y crear muchas cosas. Muchas me salen mal, pero bueno, fruto de conocer qué cosas hacen otros, pues también me permite aprender mucho para mis proyectos. Y eso al final Ujú. creo que es pues la esencia de mi podcast, ¿no? Poder conocer experiencias de otras personas que me ayuden a mí y a las personas que lo escuchan. Entonces, Ujú. yo creo que la red de contactos y que, joder, pues que tú me digas a mí para venir a tu podcast, pues es fruto de que tú has venido a mi podcast también, porque si no, pues igual nunca te hubieras fijado en mí, yo qué sé, para venir aquí, ¿no? Eso va creando, pues bueno, relaciones que creo que son muy interesantes. Y haber hecho 140 episodios, pues bueno, me da pie a que si un día necesito algo o si un día puedo poner en contacto a alguna persona de la que ha venido a mi podcast, pues le pueda mandar un mail y sé que por lo menos me van a responder. Y eso Ujú. yo creo que vale mucho, ¿no? En una época donde estamos tan conectados a través de redes sociales, pues de Zoom, de tal, ¿no? Poder saber que al otro lado hay personas reales que te van a contestar si un día necesitas algo y lo mismo al revés, pues creo que Ujú. tiene mucho valor, ¿no? Es volver un poco pues, a esas relaciones más personales que teníamos, no sé si antes, pero bueno, por lo menos volver un poco a ese tú a tú, ¿no? Que también yo por lo menos lo Ujú. echo de menos. Sí, esa importancia de tejer redes de networking, ¿no? Que se van creando a través del podcast y también supongo que el darte visibilidad, ¿no? Hacia las comunidades de esas personas, porque claro, lo normal cuando te entrevistan, bueno, lo normal, depende de cuántas entrevistas te hagan, pero por lo menos que lo compartas en tus redes sociales, en tu newsletter a lo mejor, ¿no? Sí, Entiendo que también te ha dado visibilidad hacia esas comunidades, ¿no? sí, eso también es cierto. Al Ujú. final, bueno, pues traer gente, personas que tengan cierta relación con lo que yo hago, en este caso, pues con emprendimiento, con Lean Startup, con marketing, pues es verdad que te abre también a las comunidades de las personas que vienen, ¿no? Porque al final, pues eso es lo que dices, ¿no? Ellos comparten el episodio, lo publican en sus redes sociales, lo comparten en su newsletter y eso también pues da visibilidad al podcast y me da visibilidad a mí un poco pues también a lo que hago, ¿no? Y lo que me gusta hacer. Y Ujú. creo que eso también es muy importante, ¿no? Esa parte, pues bueno, yo también procuro en el podcast que las personas que vienen, pues abrirles mi comunidad y que las personas que están en mi comunidad pues les conozcan y lo contrario, pues también se agradece un montón. Sí, desde luego que sí. Ujú. Ahora vamos a seguir hablando del podcast, pero antes que te quería preguntar por un término que has dicho, que me gustaría profundizar un poquito más sobre eso y es el producto mínimo viable. No has hablado, lo has mencionado, el producto Sí, mínimo viable. ¿Qué es el producto mínimo viable y por qué es importante en la estrategia, según lo que tú nos has estado contando antes? sí. Pues a la hora de lanzar un producto o un servicio, hay un momento crítico en el que, bueno, si va bien, pues quiere decir que puedes tener un negocio entre manos, ¿no? Y si va mal, pues no. Entonces, ese momento crítico es cuando tú vas a vender tu producto a otra persona, ¿no? Entonces, el producto mínimo viable, como dice el nombre, es el producto con las funcionalidades mínimas, pero que una persona está dispuesta a pagar por ese producto. Ujú. Esta es una definición mía. Los puristas seguramente pues tendrán su definición mucho más exacta y mucho más profesional, pero yo creo que si tienes un producto que tiene una funcionalidad básica y hay una persona o dos o siete dispuestas a pagar por él, pues creo que ya tienes un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, construir eso pues generalmente para un emprendedor no es fácil, porque eso implica simplificar mucho todas esas funcionalidades y todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza que creemos que podemos hacer y dejarlo en lo indispensable, en esa funcionalidad básica, quizá la funcionalidad principal por la que creemos que soluciona el mayor problema a nuestros clientes. Y entonces, Ujú. en el caso de un producto, sería crear ese producto con esa funcionalidad básica, que quizá no será el más bonito del mundo, quizá no será el que nos sintamos orgullosos después de 5 años, pero que nos va a permitir validar esa hipótesis tan crítica que es si alguien está dispuesto a pagar por esa solución que yo voy a ofrecer. Y Ujú. con un servicio, pues sería lo mismo, ¿no? En un producto lo vemos más fácil porque puede ser un primer prototipo, pues que haga lo que sea. En un software, pues también lo vemos relativamente fácil porque
pues una aplicación móvil podemos pensar que únicamente hace la funcionalidad esa que nosotros queremos o que hemos determinado que es la funcionalidad básica. Y en un servicio, pues en lugar de ser una agencia de marketing que haga todo, por ejemplo, pues nos centramos en algo más concreto, en algo que se nos da muy bien, pues yo qué sé, email marketing o SEO o lo que sea. Y entonces nos quedamos únicamente, ese podría ser un producto mínimo viable. No sé Vale. si lo he explicado. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y es muy importante, y también lo que tú dices es complicado porque hay que simplificar, Eso pero es. precisamente ahí encontramos nuestro punto de dar valor, ¿no? Nuestro punto de Sí. genialidad. Sí, porque muchas Eh, veces añadir cosas es algo sencillo, porque al final se nos van ocurriendo claro. un montón de cosas. Uno nos dice, oye, sería muy interesante que hicieras no sé qué. Y venga, pues lo añado. Y vas añadiendo cosas y añadir es muy fácil. Pero limpiar y cribar todo eso y quedarte con lo fundamental, eso es lo que es realmente difícil. Ujú. Pues sí, muy difícil. Vamos a volver al tema del podcast, que me he ido un poco con lo del producto mínimo viable. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las claves para que un podcast se mantenga en el tiempo como el tuyo y también tenga éxito como el tuyo? Vale, pues a ver, lo primero yo creo que es tener paciencia. Eso Ujú, como en todo, como en la vida. Yo cuando lancé el podcast le di de plazo un año para valorar si estaba contento con el podcast o no. O sea, no le di una semana, ni siquiera un mes, ni siquiera 3 meses, no, porque en general los emprendedores tendemos a correr mucho, ¿no? A pensar que las cosas van a pasar de un día para otro. Y si no pasan, pues es que ya la cosa no funciona. Entonces, ujú. siempre hay que tener un punto de paciencia y bueno, y saber qué es lo que quieres hacer, qué pasos vas a dar y darte un plazo suficientemente amplio como para dejar que la cosa tire, ¿no? Entonces, yo con el podcast me marqué un año y dije, venga, pues un año y a ver. Entonces, yo creo que la paciencia es importante. Lo segundo es encontrar algo que realmente te guste. A mí, bueno, yo no soy el más hablador ni el más extrovertido del mundo, pero a mí, por ejemplo, conocer historias de personas, charlar con personas, pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces, por eso también elegí ese formato, porque es un formato que a mí me resulta muy ameno, que a mí me gustaba mucho escuchar como usuario, pues yo qué sé, el podcast de Corti, de En Digital, me gustaba un montón, y otros muchos podcasts de entrevistas, ¿no? Entonces dije, pues yo creo que a mí como oyente me gusta, pues voy a intentar yo también a ver si en el lado del entrevistador pues puedo hacer un papel medianamente bueno. Ujú. Y entonces es algo bueno, que se me da bien escuchar, que se me da bien, bueno, pues hablar con gente, ¿no? Crear cierta confianza para que me puedan contar cosas y sobre todo, pues eso, creo que es una pieza importante encontrarte cómodo con lo que estás haciendo, ¿no? Si me diera, no sé, mucha vergüenza hablar con gente, por ejemplo, pues entonces quizá no hubiera durado tanto, ¿no? Entonces yo creo que la paciencia, estar a gusto con lo que haces, encontrar un formato en el que, bueno, en el que te adaptas y te desenvuelves bien bueno, y estás a gusto. Y luego, sobre todo, lo que hablaba antes también, la oportunidad de conocer personas, ¿no? Personas muy interesantes, con historias muy chulas detrás, gente que sabe mucho de lo suyo. Entonces, poder abrir ese abanico de contactos y de personas que conoces, de personas, bueno, pues que te aportan un montón de conocimiento que de otra forma no hubieras conseguido, pues poco a poco te va dando, pues bueno, ese aliciente también de que lo que estás haciendo a mí también me aporta, ¿no? Que no es solamente... Yo muchas veces también pienso, ¿no? Al final, igual soy un poco egoísta, pero el mayor porcentaje de por qué hago el podcast es por mí, porque estoy a gusto, porque me gusta, porque bueno, ya no miro si es rentable ni cuántas escuchas ni nada, ¿no? Es más que Ujú. a mí me gusta conocer gente, me gusta escuchar, me gusta hablar y ya está. O sea, que es una satisfacción personal y luego si ayuda a las personas que están ahí fuera, pues yo encantadísimo, claro, que también es un objetivo interesante, ¿no? Que el podcast y lo que compartimos y lo que charlamos, pues ayude a otras personas. Claro. Es curioso porque, bueno, le he preguntado a otras personas que también tienen podcast y ninguno ha hecho referencia a la parte técnica, cuando de entrada aquellos que se plantean crear un podcast a lo mejor es como su principal barrera, ¿no? Bueno, a ver ahora la parte técnica y en realidad no es tan importante, ¿no? No, Por lo que me estás contando tú. no, hombre, yo no soy un puntilloso
pero bueno, al final yo empecé con lo básico, que es, dije, voy a hacer unos cuantos episodios con lo que tengo y voy a ver si funciona. Con unos cascos, con el iPhone me grababa pues con notas de voz para probar y dije, bueno, pues tiene sentido. Venga, voy a hacer entrevistas. Pues, ¿qué es lo más fácil? Pues o Google Meet o Zoom. En mi caso elegí Zoom porque me parecía una herramienta muy sencilla de usar y ya está. Y tampoco le di mayor importancia. Luego descubrí que se podían grabar con Zoom 2 pistas de audio diferentes. Entonces, para poder, bueno, pues subir, si uno hablaba muy bajito o su micrófono le captaba la voz muy bajita y el otro más alto, pues que pudieras adaptar y que los dos fueran iguales, ¿no? Entonces, y luego necesitaba pues editar los vídeos, pues usé Camtasia y para editar el audio me compré Hindenburg y vas poco a poco pues añadiendo pequeñas herramientas y ya está. Y luego Tony Colón me diseñó las portadas porque al principio las hacía yo con que no tengo ni idea de diseñar y la verdad que con Tony pues fue un cambio importante a nivel de diseño, por lo menos, sí. Claro, partiste... No, perdona. Sí, no, eso. Y poco a poco al final vas solucionando los problemas y vas mejorando conforme, bueno, vas dando pasos. Al final, no sé, salvo que seas muy pro, creo que nadie empieza con el mejor micro del mercado, ni con la mejor cámara del mercado, ni se compra un programa de 500 euros para poder hacer podcast. Entonces, bueno, pues empieza poco a poco, vas probando, te marcas un tiempo, que eso sí es importante, tienes un poco de paciencia, intentas estar a gusto y si estás a gusto y ves que la cosa funciona y te encuentras bien, pues para adelante y vas incorporando cositas. Tú aplicaste lo que decías del producto mínimo viable, ¿no? Empieza lo que tú has dicho con el iPhone, los cascos, luego ya le vas añadiendo elementos, pero empiezas con lo básico, ves que tira, pues entonces ya a partir de ahí, claro, ya vas invirtiendo más. Eso es, y te compras un micro de solapa, por ejemplo, que te puede costar 20 euros, luego te compras un micro un poco mejor, pues yo qué sé, te gastas otros 40, 50, 100, no sé, hay micros de todo, pero vamos, que no necesitas para grabar un podcast, tampoco necesitas irte al micro que use Shakira, no sé. Claro. Sí, porque a alguno me ha hecho gracia. Joder, yo uso el micro que usa no sé qué cantante, Madonna, una vez me dijo uno, y yo, pues guay, muy bien. Eso no va a hacer que el podcast sea mejor. Claro, sí. Oye, Alfonso, y a ti, supongo que te habrán escrito emprendedores para que los entrevistes en tu podcast. ¿Qué elementos tenían sus propuestas para que las aceptaras o para que las rechazaras? Vale, pues mira, aquí lo primero es el mail que me mandan. Porque si es un mail de línea y media diciéndome, oye, soy no sé quién y me gustaría salir en tu podcast, pues hombre, casi seguro que le voy a decir que no o que me mande más información, por lo menos. Claro. Porque también hay gente, claro, al final, tú lo sabes bien, inviertes un montón de tiempo en cada episodio. Pues yo no sé, pues puedo invertir 5 o 6 horas entre conocer al invitado, verme algunas entrevistas previas que le hayan hecho, preparar el guión, la grabación, que mis podcasts pues al final duran una hora más o menos, la edición y luego compartir en redes sociales, crear el artículo en mi blog. Todo eso me lleva mínimo 5 horas, si no son más. Entonces, claro, que alguien que ha perdido 30 segundos en escribirme un mail piense que por ese mail de mierda, si lo puedo decir, claro, sí. Pues yo vaya a invertir 5 horas en entrevistarle a él para darle visibilidad a él, porque encima no sé ni quién es, pues hombre, es difícil, ¿no? Entonces, de entrada, yo sí que, bueno, pues hago más caso, y no es porque tenga un ego crecidísimo, que yo no soy nadie en el mundo del podcast, pero por lo menos eso, que si yo voy a invertir 5 horas en tu episodio, invierte un poco más de medio minuto en contarme por qué puede ser interesante venir al podcast, ¿no? Entonces, pasando esa pequeña criba, las personas que les interesa venir al podcast y me cuentan en detalle o con un poco más de detalle, pues quiénes son, si no les conozco y qué pueden aportar a mi audiencia. Y luego también está bien, joder, pues que te demuestren que han escuchado algún episodio, por lo menos. Tampoco te voy a decir que hayan escuchado todos, pero por lo menos que saben de qué va el podcast. Porque, claro, oye, me encantaría aparecer en tu podcast de cosmética. Hombre, pues
pues va a ser que no. Vamos, alguien que empieza así, desde luego que no, ¿no? Eso no me ha pasado, ¿eh? Pero bueno, en Sí. general, si alguien te escribe y por lo menos se ve que, oye, el episodio que entrevistaste a tal, pues me ha gustado un montón por esto y por esto. Joder, pues por lo menos, mira, un episodio se ha escuchado, ¿no? Algo ha hecho. Ujú. Entonces, eso Claro. siempre está bien. Y luego, por supuesto, pues que tengan una historia detrás o un conocimiento detrás que pueda ser interesante, ¿no? Para mí, el primero, ya te digo que soy egoísta en ese sentido, Ujú. y para las personas que después lo van a escuchar. Entonces, si me explica un poco, pues hay emprendedores que tienen un proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, pues puede ser muy interesante el proyecto, pues cómo han usado tal tecnología o cual, o qué están haciendo, qué hitos han conseguido, qué canales están usando para darlo a conocer, ese tipo de cosas es muy interesante. O si son profesionales, pues yo qué sé, lo más típico, un copy que me escribe, oye, me gustaría aparecer en tu podcast, bla, 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 tal. Y podemos hablar de esto y de esto. Pues eso también te facilita, ¿no? Un poco Ujú. la vida. Entonces, sobre todo, si yo veo que hay un interés genuino, bueno, y luego si te escriben empresas, sin más, que lo que quieren es aparecer en el podcast como un medio más, pues también se les suele captar bastante rápido, ¿no? Entonces a esas les pido, les Ujú. pongo precio. Ujú. Y Vale. bueno, pues al final también es algo habitual, ¿no? O sea, quiero decir que tú estás manteniendo un canal que te cuesta un esfuerzo, que te cuesta un Claro. tiempo. Si tú simplemente quieres aparecer en mi podcast para darte a conocer, para darte publicidad, pues bueno, pues te pongo un precio como cualquier otro canal que pueda haber por Ujú. ahí. Claro. Y luego hay otras que simplemente les pregunto yo. Ha habido profesionales a los que por la razón que sea les he escuchado en otro podcast o les he conocido por la razón que sea o les llevo siguiendo desde hace mucho tiempo Ujú. y me pongo en contacto con ellos a ver si les apetece. Ujú. Entonces, pues bueno, digamos que esas son las vías, pero sobre todo si alguien me escribe a mí, joder, pues que demuestre un poco de interés, ¿no? Primero en haber escuchado algún episodio y segundo en qué puede ofrecer a las personas de la audiencia del podcast. Yo creo que Claro. eso sería lo básico. Ujú. Que se le ocurra un poquito, que enfoque el email a lo que te puede interesar a ti, a lo que le puede interesar a tu audiencia, ¿no? Que vaya en la línea de lo que se habla en el podcast. Sí, eso es, Ujú. que no se trata de hacer la pelota, ni tu podcast es el mejor que he escuchado, no, o sea, yo no quiero eso, porque aparte ni lo necesito, ni realmente quiero que nadie me haga la pelota, ¿no? Pero por lo menos Ujú. es, de alguna manera, mostrar qué cosas puedes aportar a la audiencia de mi podcast, en este caso, que sean interesantes, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que eso es lo básico. Sí, Claro. Así es como recomiendo yo también enfocarse a los medios de comunicación. Al final un podcast es otro medio de comunicación más sí, y es muy importante pues saber los temas de los que tratan y que el email o el contacto como se haga, pues el email, redes sociales, que esté muy pensado para ese podcast, para esa plataforma, lo que tú estás contando, ¿no? sí, Y por supuesto nada de un email de una línea y media, que eso es una porquería, eso denota que no te has tomado ni la molestia de prepararte el email. claro, Por tanto, la claro, otra persona porque se va a tomar la molestia de buscar información sobre ti, ¿no? Hay que currárselo sí. un poquito y poner los temas pues a huevo, ¿no? Vendértelo un poco, ¿no? Que tú digas, hostia, qué guay, de esto me apetece hablar en mi podcast. Sí, claro, eso Mm. es verdad, porque hay muchas veces que no has tocado un tema en el podcast, porque al final tampoco puedes tocar todo. El marketing es muy Claro. amplio, el emprendimiento es muy amplio, hay proyectos chulísimos ahí fuera de cada uno de su padre y de su madre de los que se podría hablar. Ujú. Entonces, joder, si de verdad tienes algo que merece la pena conocer y que la gente lo conozca, pues yo creo que es muy Claro, interesante. Y si es un podcast de emprendimiento, pues estamos deseando conocer proyectos nuevos y que sean chulos, ¿no? claro. Pero lo que dices, si te escriben un mail, o sea, tengo ahora mismo en mente un chico que me escribió un mail de línea y media. Le dije, pues desarrollame un poco más, explícame un poco más, que pues otro mail de otra línea y media. Pues hombre, pues ya está, Joder. ya veo lo que hay. O sea, pues ya está, oye, tan amigos y si quieres ya no me escuches más, pero no te voy a Claro, traer al podcast. O sea, claro. sí, Efectivamente, sí. Alfonso, y te voy a hacer una pregunta que le hago a todas las personas a las que entrevisto y es sobre tu opinión acerca de los medios de comunicación para dar también visibilidad y autoridad a los emprendedores y a los negocios. sí, hombre, yo creo que los medios de comunicación al final por algo están ahí, ¿no? Porque tienen muchos seguidores, tienen mucha gente detrás, tienen mucha gente que los lee, entonces
poder aparecer en un medio de comunicación creo que siempre es algo muy interesante. Luego ya dependiendo el sector en el que estés o el proyecto en el que estés, pues quizá ahí tú eres el experto, yo no, ahí no voy a dar ninguna lección, pero no sé si está muy bien segmentar en qué medios de comunicación concretos que vayan con tu negocio puede ser mucho más interesante quizá que gastarte un pastizal en salir en un medio más de ámbito generalista, no lo sé. Pero yo pienso que siempre salir en cualquier medio de comunicación siempre es interesante. O sea, al final perder no vas a perder. Al final conseguir salir en un medio de comunicación es como conseguir salir, no sé, bueno, sí, o sea, en un podcast, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, yo nunca diría que no a que alguien me entreviste en un podcast. No le veo sentido, ¿no? Entonces, tampoco nunca diría que no a poder salir en un medio de comunicación. Y lo mismo, si yo proactivamente quiero salir en un podcast o quiero salir en un medio de comunicación, pues intentaré currármelo un poquito para que la persona que tenga que decidir al otro lado, pues vea que soy alguien que puede ofrecer algo que sea interesante. Claro, efectivamente. Y bueno, Alfonso, por ir terminando, ¿por dónde vas a tirar próximamente? O sea, ya sabemos que tu podcast ya está bien asentado, tu negocio también. ¿Cómo encaras lo que queda de año? ¿Qué planes tienes a futuro? Bueno, pues yo como soy bastante inquieto, por no decir disperso, pues tengo un par de proyectos o tres en mente que me gustaría lanzar. Uno de ellos va a tener mucho que ver con temas de email marketing y bueno, de ofrecer servicios en este caso. Y bueno, estoy dando los primeros pasos para, bueno, pues lanzar este proyecto que espero que se pueda lanzar pues de aquí a final de año. Y luego tengo otro proyecto en mente con Jorge, que es la persona, el programador con el que trabajo desde hace un montón de años, que es crear un software que tiene mucho que ver con temas de reservas y de, sobre todo para actividades. Entonces, bueno, todavía lo tenemos ahí, ya hemos dado también los primeros pasos, pero bueno, por ahí va. Y luego sí que quiero crear un curso más interesante, por lo menos a primera vista para mí, que es un curso para que dé solución al mayor miedo que tenemos los emprendedores cuando vamos a lanzar un proyecto, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes del producto mínimo viable, de cómo decidir si tiro adelante con mi idea o no tiro adelante, ¿no? Que es algo que todos tenemos mucho miedo cuando vamos a lanzar un proyecto, ¿no? ¿Es suficientemente buena mi idea? No sé, ¿habrá mercado ahí fuera? ¿Habrá clientes? Entonces, sí que quiero lanzar de aquí a final de año un curso que vaya en ese sentido, en intentar solucionar ese miedo concreto. Entonces, a ver si lo consigo. Muy, muy importante ese tema. Y para quien no te conozca y quiera seguirte, quiera escuchar tu podcast, quiera saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, pues en innocabi.com, ahí está todo. Ahí está el podcast, el blog, los cursos que tengo ahora mismo, una membresía que hemos lanzado donde analizamos casos de empresas bueno, que nos gustan y que tenemos como referencia y que nos dan muchas ideas para aplicar a muchos negocios. Entonces, bueno, pues las personas que les interese esa parte, pues gente del mundo del marketing, que quieran conocer en profundidad, pues no sé cómo lo han hecho otras marcas, pues esa membresía la lanzamos hace, bueno, en mayo la hemos lanzado. Y bueno, pues también es otro proyecto. Al final yo voy casi a 1 o 2 proyectos al año. O sea que No te eso. aburres. Y no me aburro, no. Y más 3 hijos, más sus extraescolares, más mis aficiones, más... Entonces tienes que estar falto de sueño, Sí, seguro. estoy a full, sí. Bueno, en resumen, en innocabi.com ahí está todo. Y también se pueden suscribir a mi newsletter, que bueno, que al final me gusta mucho mandar mails, me gusta mucho el email marketing y comparto pues cosas creo que interesantes sobre el mundo del emprendimiento y del marketing y de mi día a día también. Estupendo, pondremos también el enlace aquí en la descripción del vídeo. Y bueno, Alfonso, pues yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Recomiendo mucho escuchar tu podcast, no lo digo por decir, sino porque, bueno, de las entrevistas que he tenido el placer de que me hagan, una de ellas ha sido la tuya y era una entrevista muy bien preparada. Así que recomiendo escuchar el resto de las entrevistas y el resto de los episodios del podcast. Un placer, Alfonso. Muchísimas gracias.
Vale, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, por la recomendación para que escuchen el podcast. Y la verdad es que he disfrutado un montón volviendo a hablar contigo y pasando este rato. Y bueno, espero haber dicho algo bueno, que Seguro, ayude o por lo sí. menos que dé alguna idea a las personas que lo han escuchado. Así que nada, muchísimas gracias a ti, Borja. Un placer.